del aire dentro de los senos paranasales y a sinusopatías. Esto se ve mucho cuando hay un bloqueo en el drenaje de los senos. Por ejemplo, cuando hay un bloqueo del meato medio, en el meato medio drena el seno maxilar, drena el etmoides anterior y drena el frontal. Entonces, a la larga, no solo me va a traer una sinusopatía maxilar, sino también etmoidal y frontal. Desde engrosamientos de la mucosa, desde retención mucosa, mucoceles, también me va a llevar a la formación de imágenes polipoideas a nivel de las paredes del seno, o en su defecto a cuadros de sinusopatías agudas, que van a haber niveles de moco a nivel de los senos. Después faringitis atróficas o hipertróficas, la respiración bucal me va a llevar al paciente a una resequedad de la mucosa, esto me va a llevar a carraspera, tos seca, odinofagia, ronquidos a la noche, y estos ronquidos me va a llevar a su vez a llevar a una mayor flacidez de las partes blandas del paladar, va a tener una úvula larga, una úvula hipotónica, el velo del paladar va a estar caído y me va a generar mayor ronquido. Laringotraquitis crónicas o recurrentes, y bueno, como hemos visto en la clase de otitis media, todas las alteraciones ventilatorias a la larga me lleva a la disfunción tubaria. Con todas las patologías que hemos hablado, desde otitis media a otitis efusiva, y si persiste el problema ventilatorio, todo el resto de las otitis crónicas que hemos visto. Alteración del macizo craneofacial. Todo lo que es la parte ventilatoria nasal, el pasaje del aire por fosas nasales, me lleva a un crecimiento armónico de la fascia del paciente. Cuando el paciente suple, desde niño estamos hablando, ¿no?, a una respiración bucal, el niño va a empezar a adquirir el hábito de la deglución atípica. La deglución atípica es cuando el niño postura la lengua sobre el paladar y sobre los dientes que están arriba, los incisivos, y me va a generar la formación de lo que se llama paladar ojival. El paladar ojival tiene la forma de ser estrecho, de ser alto. Mientras el niño tenga sus piezas dentarias provisorias no hay problema, pero cuando hace el recambio y vienen las piezas permanentes que tienen un tamaño más grande, empiezan las maloclusiones. Empieza la mordida anterior, empiezan a encimarse los dientes, tiene el hábito respiratorio bucal con la lengua posicionada arriba, me crea también una hipotonía del labio superior, una fascia alargada, hipoplasia de los maxilares, y todas estas alteraciones estructurales después quedan como secuelas, o deben ir a la corrección ortodóntica. Después tenemos trastornos reflejos también, que está descrito, por ejemplo, cuando hay un contacto turbino-septal, es decir, hay un espolón en el tabique o hay un desvío que contacta con la pared lateral de la fosa nasal, produce un tipo de cefalea refleja. Corrigiendo muchas veces este desvío septal, desaparece la cefalea del paciente. Y después los pacientes respiradores bucales, los niños sobre todo, tienen mayor predisposición a broncoespasmos o laringitis recurrente. La forma clínica de presentación de la insuficiencia ventilatoria va a depender de la causa, pero es importante que ustedes en el interrogatorio pregunten si es unilateral, si es bilateral, si esa insuficiencia ventilatoria es parcial o total, si fue de forma brusca o progresiva, si dura un tiempo y desaparece o está todo el tiempo presente, para ir encuadrando, por ejemplo, las distintas patologías. Por ejemplo, ¿no?, si tenemos un niño que está jugando y de repente comienza con insuficiencia ventilatoria nasal unilateral, puede ser completa o parcial, en forma brusca,
acompañado además de otros síntomas como rinorrea, unilateral fétida si lleva mucho tiempo esto adentro, o sanguinolenta. Lo primero que deben descartar es la colocación de un cuerpo extraño dentro de la fosa nasal. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en patologías tumorales, y bueno, en un primer momento tal vez sea unilateral, después va a ser bilateral, total, progresiva, y acompañado de otros síntomas que vamos a ir viendo, como por ejemplo, neuralgias, rinorrea fétida, necrosis, fístulas, epistaxis, etc., dependiendo del tumor que está ocasionando la insuficiencia ventilatoria. A lo que vamos es que es muy importante que pregunten el tipo de insuficiencia ventilatoria e ir viendo las características de la misma para ir encuadrando las distintas patologías. Dentro del diagnóstico, la anamnesis es muy importante, y luego viene lo que es el examen clínico. Y la solicitud de estudios complementarios. Las imágenes son muy importantes. Tenemos nuestro radiográfico, la radiografía de senos paranasales, mentonasoplaca y frontonasoplaca. Cuando nosotros sospechamos alguna patología traumática, una fractura de huesos propios, por ejemplo, vamos a pedir incidencias específicas como RX de huesos propios de perfil, o si sospechamos alguna patología a nivel rinofaringea, vamos a pedir una RX CABUM perfil, y siempre aclarar partes blandas. Y después ya tenemos imágenes de mayor resolución, como la tomografía de macizo craneofacial o la resonancia magnética. Entonces, me estoy dando clase. ¿Para qué? Yo ya presenté eso. Presenté toda la documentación. Oh. Disculpe. Bueno, y entonces tenemos las imágenes, como les decía, en un primer momento las radiografías, después cuando necesitamos evaluar en mayor detalle, ya evaluamos con imágenes de mayor calidad, como hacer la tomografía o la resonancia. Como hablamos en la clase de semiología, la tomografía nos permite una mejor evaluación de la parte ósea, de todos los reparos anatómicos. Cuando necesitamos ver recesos, como por ejemplo CABUM, fosa pterigomaxilar o otras zonas, o en ver tumores, por ejemplo, nos sirve la resonancia magnética. La rinodébitomanometría no es un estudio que lo pidamos con bastante frecuencia. La rinodébitomanometría es para, por ejemplo, evaluar la cantidad de aire que ingresa objetiva. Algunas obras sociales, antes por ejemplo, de autorizar la cirugía, la práctica, le piden la rinodébitomanometría, o las aseguradoras, como para demostrar el déficit, porque mide lo que es el flujo y las presiones de aire en el momento inspiratorio y en el momento expiratorio. Pero no es una práctica que la hagamos habitualmente. Bueno, hasta acá, si entendieron, seguimos y vamos a ir hablando de las distintas patologías. Si hay algo que no entendieron, me paran. Vamos a empezar con las malformaciones. Así a grandes rasgos nada más. Las malformaciones tenemos, bueno, a nivel nasal del puente, microrrinia, la nariz pequeña, la estrechez del puente o la nariz sencilla de montar, perforación u oclusión de narinas. Son patologías que son raras de ver. Dentro de las malformaciones congénitas, lo que por ahí más van a ver va a ser una imperforación coanal antes que esto, o un meningoencefalocele antes que esto. El diagnóstico es semiológico y lo corroboramos con los exámenes tomográficos. Debemos descartar otras malformaciones asociadas y el tratamiento de la misma es quirúrgico si se puede. Esta es la insuficiencia valvular. Es el colapso de la válvula nasal durante la inspiración.
¿sí? El paciente inspira y colapsa los elementos condromusculares del ala nasal. Las causas son dos, generalmente. La hipoplasia de los elementos condromusculares o iatrogénica, que es secundaria a la cirugía de la punta nasal. El diagnóstico semiológico, generalmente le pedimos al paciente que inspire y evaluamos la parte del vestíbulo nasal y vamos a objetivar el colapso nasal. Hay dos válvulas nasales, está la válvula nasal externa y después tenemos una válvula nasal interna también. El tratamiento es quirúrgico. Dentro de los traumatismos de la pirámide tenemos la fractura de los huesos propios. La fractura de los huesos propios pueden ser unilateral, bilateral o mixta. Unilateral puede ser una fisura o una fractura sin desplazamiento o con desplazamiento, y las bilaterales me deforma la línea dorsal, es decir, nosotros vamos a ver una laterorrinea, un desvío de la línea dorsal. Desplazamiento nasal. Las mixtas generalmente son por traumatismos de frente y ocasionan generalmente fracturas con minuta y me deja una nariz aplanada. Sí, la fractura es muy importante, porque muchas veces puede ser una fractura con minuta sin el hundimiento de la pirámide nasal. Esto que ven acá es una laterorrinea. Cuando hay una fractura bilateral, se desplaza la línea del dorso nasal. Muchas veces este tipo de fractura no solo compromete los huesos propios, sino que también me compromete el septum. Entonces hay un desvío interno también del septum, además de lo que podemos ver en la fascia del paciente. Y acá hay otra, con un ensanchamiento, ¿no?, de la raíz nasal, o del puente nasal, propio del edema de la fractura. ¿Qué otras cosas debemos objetivar? Hematoma, que puede ser por debajo de los ojos, hematoma en el área de la lesión, cortes, después palpar y ver si hay crepitación, que generalmente cuando la fractura o los huesos propios o los trazos de fractura impactan en el etmoides, me puede producir un enfisema subcutáneo, además de la epistaxis superior. Cuando pedimos una tomografía computada, cuando hay fracturas complicadas, como por ejemplo de la rama montante del maxilar o del piso de la órbita, entonces ahí pedimos tomografías computadas, o cuando sospechamos también de que esta fractura de huesos propios va acompañada de alteraciones funcionales por, como en este caso, que pueden llegar a ver acá, un desvío del septum. Acá ven el desvío del dorso nasal. ¿Cómo se va a presentar el paciente o cómo van a hacer el diagnóstico? Antecedente traumático, tiene dolor espontáneo o a la palpación, tienen que palpar, colocarse un guante y palpar los trazos de fractura, palpar la crepitación de los trazos de fractura. Si hay también crepitación del tejido por enfisema subcutáneo, se debe hacer la rinoscopia o la rinomicroscopía para evaluar si hay signos de hematoma septal, laceración de la mucosa, hematoma de septum. El paciente puede tener epistaxis, que es el sangrado proveniente de fosas nasales. La epistaxis puede ser por laceración de la mucosa por el mismo golpe. La mucosa nasal sangra bastante, sobre todo si se lesiona cornetes, y también puede producirse una epistaxis superior por lesión del etmoidal anterior, porque se puede comprometer a este nivel por impactación de algún trazo de fractura o ruptura del canal del etmoidal. Es una epistaxis un poco más grave y que muchas veces no resuelve con taponaje y requiere la resolución quirúrgica. Después tiene obstrucción nasal el paciente. Esta obstrucción nasal puede ser por el edema postraumático, por desvío del tabique o por hematoma del septum. En el examen por rinomicroscopía
o rinoscopía o endoscopía, es muy importante descartar el hematoma septal. Para eso usamos una técnica de transiluminación, es decir, en una fosa nasal colocamos la luz y vemos si transilumina todo el septum o hay áreas donde no pasa la luz, ahí tenemos que sospechar la presencia de un hematoma. Se ubica entre el cartílago cuadrangular y el mucopericóndrio. Además, vamos a ver el abombamiento que va a tener hacia el lado de la fosa nasal donde está el hematoma. Generalmente los hematomas son unilaterales, es muy raro que tengamos hematomas bilaterales. El hematoma es una urgencia, se debe drenar lo antes posible porque puede llevar a la perforación del septum. Entonces es muy importante drenar y realizar un taponamiento compresivo para que no se vuelva a formar ese hematoma. Y después otra cosa que podemos observar es la deformidad de la pirámide, como vimos en las fotos previas. El diagnóstico de la fractura nasal se hace con los antecedentes, la anamnesis, el examen, luego lo podemos completar con las imágenes. Sí o sí es importante las imágenes para objetivar y para tener documentada la fractura o las lesiones. Pedimos RX perfil de huesos propios, mentonazo, frontonazo, y cuando hay complicaciones, como les nombré, fractura de piso de órbita o de rama montante o acompañado de lesiones septales, tomografía computada. O cuando el paciente queda con un déficit ventilatorio, se debe solicitar la tomografía computada. El tratamiento: antiinflamatorios, hielo local, si van a reducir la fractura antes de los 7 días, antes de que se forme el callo óseo. Se hace la reducción, se hace un taponamiento anterior y se coloca férulas de yeso o férulas metálicas para que los trazos de fracturas reducidos queden en su lugar. Previamente se hace infiltraciones en el puente nasal, arriba en la raíz, entre las cejas y también en los puntos infraorbitarios para poder reducir la fractura. Estas son algunas alteraciones intranasales, importantes por el tema de lo que vimos hoy del traumatismo. Los hematomas del tabique se ven de esta manera, ¿no? Se ven como una tumefacción o una tumoración que sobresale del septum. La mayoría son unilaterales y el tratamiento es quirúrgico porque lleva a necrosis y perforación septal. Y las perforaciones septales en realidad son un problema para su resolución quirúrgica. ¿Cómo se drena? Se puede primero hacer una punción aspiración, se infiltra, se coloca un algodón con anestésico, con lidocaína al 10%, se espera unos minutos, y luego se infiltra con lidocaína a nivel del vestíbulo para que nos ayude tanto a la anestesia local como a decolar, ¿sí? La misma lidocaína me hace una hidrodisección y con un bisturí hoja 11 hacemos una incisión paralela al eje de la columela y colocamos una FIRST, que es como una palita o el aspirador, y vamos aspirando todo el hematoma. Luego reposicionamos la mucosa y hacemos un taponaje nasal anterior con gasas y lo dejamos por 48 a 72 horas. Y cada vez que ustedes dejen una gasa o algo dentro de la fosa nasal, deben dar cobertura antibiótica. Otra patología, ¿sí? ¿Este procedimiento se hace necesario una internación o todavía puede ser ambulatorial? No, lo puedes hacer en forma ambulatoria. Es algo que es muy fácil de hacerlo y lo puedes hacer en consultorio con anestesia local, salvo en los niños. En los niños hay que sedar al paciente porque no quedan quietos y se hace el drenaje bajo sedación anestésica. Es rápido, es algo muy rápido. Después tenemos el desvío septal.
No sé si todos los temas anteriores han quedado en claro, si no me paran, ¿eh? Ahora vamos a entrar a los desvíos septales. Los desvíos septales pueden darse, como les decía hoy, ser constitucionales, es decir, por un desarrollo disarmónico del macizo craneofacial, que se va produciendo durante el desarrollo del paciente. Es decir, a medida que el paciente va creciendo, se va produciendo líneas de tiraje entre lo que es la base de cráneo y el macizo facial, y se van produciendo los espolones o los desvíos. Tiene como cierta carga genética también esto. Y después los traumatismos, de diversos tipos, desde golpes, deportes, accidentes. Se ve mucho también en las personas que trabajan en la parte rural con los animales, cuando reciben patada de los animales o cabezazos, se ve muchísimo. Y bueno, y después por golpes. La clínica va a tener insuficiencia ventilatoria nasal de grado variable, porque va a depender del desplazamiento del septum. Puede ser unilateral o bilateral. Hay desvíos septales que son como en ese, es decir, en la parte anterior está desviado a la derecha, después en la parte media es un espolón a la izquierda, después desvíos. Los desvíos septales tienen distintas formas y distintos compromisos en la ventilación. ¿Y cuál es la característica que es permanente y no es progresiva? No es como una lesión inflamatoria o tumoral. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico siempre y cuando comprometa la funcionalidad de la ventilación. Puede ser una septumplastia, es decir, la corrección del septum, o una rinoplastía cuando el paciente también quiere cambiar la forma externa de su nariz, en la cual ya es una técnica también estética, no solo funcional. La luxación, estamos hablando de la dislocación del cartílago cuadrangular de la esquina nasal del maxilar superior. Y este borde del cartílago cuadrangular se va a proyectar hacia una de las fosas nasales. Y dependiendo del grado de proyección, si me ocupa un tercio, la mitad o la totalidad, va a ser el grado de insuficiencia ventilatoria. Además, esta arista que vemos acá, que es del borde anterior del cartílago cuadrangular, a veces es molesto, tocan y al paciente le genera incomodidad, puede generar lesiones costosas a este nivel, puede tener epistaxis, es decir, molesta un poco al paciente. Después hay que diferenciar lo que es un desvío de lo que es un espolón. Por ejemplo, un desvío tiene una convexidad. Y un espolón es como una arista, como el espolón del gallo. ¿Sí? Tiene como una arista, no es un desvío como convexo. ¿Estamos? Esto que ven acá es un espolón. ¿Ven? Viene derecho al septum y me hace un quiebre y vuelve. Esto generalmente es postraumático, los espolones, la mayoría. Esto les quiero mostrar. Cuando hay un desvío septal, en la fosa nasal contralateral me queda más espacio. Entonces, al haber más espacio, el cornete inferior, ¿cuál es la función del cornete inferior? O de los cornetes en general. Es generar una corriente turbinal del aire para que este no me produzca traumatismos a nivel de la mucosa, me genere costras o me genere lesiones, etc. Entonces, cuando hay mucho espacio, el cornete hace una hipertrofia compensadora funcional. Siempre observen eso y van a ver. Cuando hay un desvío muy acentuado hacia una fosa, el cornete del otro lado de hipertrofia va a tratar de suplir la gran cavidad que está quedando de ese lado. Es muy importante que el tabique esté en los cornetes, porque como les decía, es lo que va generando la corriente turbinal. Cuando hay atrofia de los cornetes o cuando se hace una turbinoplastia, que es remodelar el cornete y se quita mucho cornete, o hay una perforación del septum, se pierde la corriente turbinal. Entonces la inspiración
¿qué hace? Me genera daño. El aire que entra me lastima la mucosa y ese paciente genera costras, se infecta, tiene epistaxis, es decir, trae problemas. Por eso al momento de realizar el tratamiento quirúrgico se debe tener en cuenta la función. Acá ven un corte axial. Este es un corte coronal y este es un corte axial. En el corte axial vemos el desvío anterior hacia la fosa nasal izquierda y un espolón hacia la derecha. Por eso siempre les digo que en un átomo los dos cortes son importantes. Miren acá, tiende a querer bloquear el seno. Eso se van a ver en los distintos cortes si me trae problema a nivel de los senos. En este caso, no es el mismo paciente, ven esto. Esto es cuando el cornete está bulloso, quiere decir, el cornete medio, que es una dependencia del etmoides, se neumatiza. Es una variante anatómica, pero que a veces trae problemas y me compromete la ventilación. Y me obstruye o me bloquea el meato medio y me va a traer sinusopatía. Este es el mismo paciente en un corte frontal o coronal, en donde ven que el cornete bulloso, ¿qué me hace? Me bloquea el meato. Al bloquear el meato, me genera un engrosamiento de la mucosa del maxilar, me genera un engrosamiento de la mucosa del etmoides anterior, y así todos los senos que me drenen. Es muy importante que sepan cuáles son los senos paranasales que drenan en el meato medio. Por lo menos cosas así medias grosas de anatomía para saber la patología. Y después este desvío septal que me bloquea el otro lado, generando también una rinosinusitis crónica. Bueno, esto en cuanto a los desvíos. Después tenemos las sinequias. Las sinequias, al ser una cavidad cerrada, como es esto, están las superficies enfrentadas. Entonces, generalmente, si hay una lesión o si hay un cuerpo extraño que me generó mucha inflamación, como una pila botón, por ejemplo, se puede generar proceso inflamatorio y sinequias entre ambas superficies enfrentadas. O cuando el paciente tiene una cirugía endonasal y no hace los controles postoperatorios o no hace los lavados postoperatorios, entonces, ¿qué pasa? Se producen costras de fibrina, costras de moco, que después se puede enfrentar con otra superficie cruenta y hacen las sinequias. Las sinequias son de resolución quirúrgica una vez que están formadas. Son adherencias fibrosas entre estructuras enfrentadas de las fosas nasales. Puede ser postraumática o postquirúrgica. Los cuerpos extraños se ven mucho en niños y son unilaterales en la mayoría de los casos. Hay bilaterales también y va a ser una urgencia dependiendo también del cuerpo extraño, porque si se pone un maíz, una pelotita, no va, o sea, puede esperar el cuerpo extraño hasta tener los medios adecuados para extraerlo. Pero si es una pila, tienen minutos para sacar, porque a la hora o a las 2 horas ya me genera necrosis en la mucosa, donde se humedece la pila ya empieza a producir lesión. Causa obstrucción unilateral brusca con rinorrea purulenta, unilateral fétida. Hay veces que el niño o la mamá viene y consulta porque el niño tiene una rinorrea unilateral que no cede, no mejora con la medicación y generalmente está impétigo en el vestíbulo nasal. Y bueno, lo que deben hacer es aspirar bien esas secreciones y evaluar si no hay un cuerpo extraño. Se meten cualquier cosa. Lo más común de ver es la goma espuma de la almohada, se colocan en la nariz, y como no le molesta mucho la respiración, eso queda ahí varios días, y lleva a la fetidez y a la infección
la rinorrea purulenta. Cuando extraen el cuerpo extraño hay granulaciones, puede haber un poquito de epistaxis. La extracción es instrumental. Si ustedes no cuentan con los instrumentos, no toquen porque va más al fondo el cuerpo extraño, después le duele más, los niños no quedan quietos. Y bueno, si ya no se puede, se hace una sedación y se saca bajo sedación anestésica. Complicaciones trae sinusitis, epistaxis, impétigo, perforación septal. Es decir, generalmente no mayores complicaciones, salvo sea una pila. Bueno, otro cuerpo extraño que puede pasar son las miasis. Eso sí es una complicación importante porque las larvas se meten van comiendo, se meten en senos paranasales, en la órbita, pueden ir hasta el cerebro inclusive si se deja estar el paciente. También produce mucho dolor, el paciente siente la movilidad, hay una rinorrea sanguinolenta, porque mientras las larvas están comiendo, destruye tejido y sangra, lo mismo que en el oído, cuando ustedes ven una otorrea sanguinolenta es porque hay larva todavía. Y la extracción es bajo endoscopías y cirugía endonasal. Se deben hacer imágenes para ver hasta dónde están las larvas. Después tenemos otra patología que también es bastante frecuente de ver, y más en zonas como aquí, en cual el clima es húmedo, frío, los pólipos. Los pólipos intranasales son formaciones únicas o múltiples, pediculadas, tapizada por mucosa brillante, superficie lisa, homogénea, coloración blanco-grisáceo, blandas al tacto, indoloras. Los pólipos son multifactoriales, es decir, tiene algo de atopía, pero hay otros factores que predisponen. Son patologías benignas, pero son recidivantes, es decir, pueden indicar el tratamiento quirúrgico al paciente, se opera al mes, ya está con pólipos, o a los 6 meses, o al año, o puede durarle mucho tiempo la cirugía, pero siempre se debe hacer un tratamiento de soporte porque donde hay un proceso inflamatorio o el paciente tiene una hiperreactividad, los pólipos se reactivan y vuelve otra vez a formarse. Dependiendo del lugar donde estén, pueden ser pólipos antrocoanales, cuando tienen su origen en el seno maxilar, y a medida que van creciendo salen por el meato medio y ocupan la fosa nasal del mismo lado. Nasoetmoidal, son los más frecuentes, tienen su origen en el etmoides y ocupan las fosas nasales en su crecimiento, y dentro de las celdas etmoidales, las más frecuentes, el etmoides anterior. Y después tienen la panpoliposis o enfermedad de Wilkes, en el cual es una pansinusitis polipoidea que ocupa todos los senos, inclusive las fosas nasales, y a veces el paciente no solo tiene pólipos, sino que también tiene asma bronquial, intolerancia a los AINES, y eso llamamos triada de Widal. ¿Qué ocasionan los pólipos en el paciente? Obstrucción nasal, rinorrea permanente, es un paciente que vive constantemente con una rinorrea anterior y posterior, mucosa, y cuando se infectan los pólipos, mucopurulenta. Esta es la imagen de un pólipo, ¿sí? Es así, una superficie lisa, transparente, blanco grisáceo. Si lo tocan con el aspirador o una espátula de Fers, no le molesta al paciente, pero cuando el pólipo adquiere un tamaño importante y llega al vestíbulo nasal, ese pólipo puede cambiar su superficie e inflamarse, tener costras, maceraciones de la mucosa, es decir, no es ya una superficie así lisa y transparente. Doctora, ¿sí? ¿puedes repetir los tipos de pólipo y la tríada que hablaste? Ah, sí, cómo no. Tienen, dependiendo del lugar donde se formen, los pólipos. El pólipo que se origina aquí en el seno maxilar se llama pólipo antrocoanal, porque tiene su origen en el seno maxilar
a medida que va creciendo, sale a través del meato y me ocupa la fosa nasal homónima. Después tenemos los pólipos nasoetmoidales, que son los que crecen en esta parte, en las celdas etmoidales, y me ocupan la fosa nasal. Dentro de los pólipos nasoetmoidales, los más comunes de observarse son los del etmoides anterior. Vieron que hoy les hablé del pólipo coanal o de la rinofaringe, es aquel que tiene su origen en el etmoides posterior. Es muy raro de ver, pero en su crecimiento él no va a crecer hacia la fosa nasal, sino que va a ir hacia la rinofaringe. Y ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial con las adenoides o con patologías a nivel de cabo. Cuando crecen bastante, incluso se los puede observar en la orofaringe. Después tienen esta que está acá en la imagen, que es la más rebelde en el tratamiento, le hacen la cirugía y recidiva y el paciente tiene muchas complicaciones, incluso esta la que está relacionada con el asma, es la panpoliposis y o enfermedad de Wilkes, que ocupa todos los senos prenasales, ambas fosas nasales, y que va asociado también a asma bronquial, broncoespasmos a repetición, e intolerancia a los AINES. Este es un pólipo antrocoanal. Miren en la imagen endoscópica como el pólipo abre la axila del cornete medio, porque si ustedes pueden observar, esta es la pared lateral. Este es el pólipo, todo esto que le estoy marcando acá con el mouse. Y esto es el cornete medio. Esta es la axila del cornete medio. Entonces, ¿qué hace el pólipo? Empuja el cornete hacia el tabique, esto es el tabique, y va aflorando a la fosa nasal. Esto es un antrocoanal. Los pólipos tienen pedículos, son como racimos de uva. Es decir, de un pedículo hay varios pólipos que salen de él. Y son de estas características, blancas nacaradas, grisáceas, superficie lisa. Eso es lo que lo diferencia por ahí de otras cosas como el papiloma invertido o los papilomas. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Generalmente, por si no hay otra clase de esto, el tratamiento son corticoides locales como fluticasona, mometasona, cuando el paciente está muy atacado con los pólipos, que ya tiene pérdida de olfato, le molesta mucho su ventilación, se hace corticoides en dosis decreciente que pueden dar prednisona, betametasona. Si los pólipos están infectados, levofloxacina o amoxiclaulánico. Y muchas veces el tratamiento de mantenimiento le dejamos con el corticoide local, 2 puffs de cada fosa nasal a la mañana y a la noche, y le dejamos con algún antihistamínico que no tenga corticoides como levocetiricina, montelukast. Después hay asociaciones en los pacientes que son muy hiperreactivos, que es el montelukast asociado a la levocetiricina. Son medicamentos un poco caros, pero que andan muy bien en el control tanto de los pólipos como de la hiperreactividad bronquial que tiene el paciente. Después el tratamiento quirúrgico. Pero después del tratamiento quirúrgico deben aclarar al paciente que no resolvió el problema. Los pólipos pueden aparecer nuevamente, es una patología recidivante, y que deben hacer el tratamiento de mantenimiento y los controles periódicos. Pasamos a patologías de la rinofaringe. Dentro de eso tenemos la hipertrofia adenoide. La hipertrofia adenoidea es muy frecuente. Hay que tener en cuenta que son cúmulos irregulares de folículos linfoides que están ubicados en el techo y la pared posterior de la nasofaringe. Forma parte del anillo linfático de Waldeyer, junto con las amígdalas palatinas. En la mayoría de los casos, cuando hay una hipertrofia adenoidea, va asociada a una hipertrofia amigdalina. Tienen que tener en cuenta que tiene un ciclo de crecimiento de las adenoides, que empiezan a crecer a partir de los 18 meses hasta los 3 años de edad, y después
tienden a involucionar. Si no involucionan, ya para esa edad siguen hipertrofiadas. No es común de ver una hipertrofia adenoide en el adolescente y en el adulto. Cuando ustedes ven eso, tienen que evaluar la parte inmunológica o el paciente es muy atópico, o descartar linfomas, o descartar HIV o alguna otra patología inmunológica. Perdón, miro una cosa y ya está. ¿Cuándo se hipertrofian las adenoides? Cuando el paciente es muy alérgico, cuando tiene infecciones recurrentes o el tejido adenoide está infectado y no se puede erradicar y hace una adenoiditis crónica, y ocasiona en el niño insuficiencia ventilatoria nasal bilateral permanente, de acuerdo al grado de hipertrofia. ¿Se acuerdan que les decía que se dividía en grado 1, grado 2 y grado 3? Grado 1 ocupa 1/3 de la luz, grado 2 hasta 2/3 de la luz, y el grado 3 más de 2/3 de la luz o la totalidad del cavum. Dependiendo del grado de hipertrofia que tenga el tejido, el paciente puede llegar desde una respiración bucal hasta el síndrome de apnea e hipopnea de sueño. Y puede coexistir también con otras cosas, con otros cuadros, como cuadros de hiperreactividad bronquial, disfunción de la trompa de Eustaquio, con las otitis efusivas generalmente, o las otitis media a repetición. Por eso se pide la placa de Cavum cuando el niño tiene una otitis media efusiva o otitis media aguda a repetición. Esta foto no salió bien, pero acá pueden ver cómo es la fascie de un niño respirador bucal. La hipotonía de su labio superior, la boca entreabierta. Cuando ustedes ven esto, o ven un niño respirando con boca abierta, pídanle una plaquita de Cavum, ¿sí? Bueno, la clasificación ya les hablé, el diagnóstico se basa en los antecedentes, los síntomas, la fascie, y piden una RX de Cavum o rinofibrolaringoscopía, donde van a evidenciar muy bien las adenoides. No es fácil hacer una fibra en un niño, y deben contar con fibroscopio para niños. No es el mismo tamaño el fibroscopio para todos. El tratamiento es médico quirúrgico, es decir, cuando vamos a operar a un paciente, cuando es un grado 2 sintomático, o cuando el niño tiene apnea y hipopnea de sueño, o cuando el niño tiene una otitis efusiva que no responde al tratamiento médico, se va a indicar la adenoidectomía o la adenoamigdalectomía, si va acompañada de hipertrofia amigdalina, y la colocación de los diábolos. El tratamiento médico, ¿en qué consiste? En corticoides tópicos, como fluticasona, mometasona, tratamiento antibiótico en el caso que esté infectada las adenoides, y corticoides vía oral por un tiempo, ¿sí? Por lo menos 9 días en dosis decreciente, y pasamos, si el paciente es atópico, a antialérgicos. Atresia de Coanas. Esto está dentro de lo que son las malformaciones congénitas. Puede ser uni o bilateral, parcial o total, ósea o membranosa. Ósea o membranosa es de acuerdo a la placa atrésica y se acompaña de otras malformaciones cardíacas, oculares, entonces deben estudiar al paciente en su totalidad. La clínica. Cuando es unilateral muchas veces pasa sin diagnóstico, es decir, se lo diagnostica en la niñez o en la edad adulta por una rinorrea persistente o unilateral. En cambio, cuando es bilateral, es una urgencia neonatológica. El paciente tiene disnea inspiratoria, cianosis, bradicardia. Deben hacer el diagnóstico diferencial con el meningoencefalocele o patologías de la laringe, como laringomalacia, por ejemplo, parálisis recurrencial, o angioma subglótico. El diagnóstico, el aneo, es introducir una sonda en las fosas nasales
pero también podemos tener como un falso diagnóstico cuando la sonda, porque se coloca sonda K33, o sea, sondas muy finitas, por ahí si los cornetes están hipertrofiados o hay un desvío, se puede enroscar en la parte posterior de la fosa nasal y no ir al cavum, y no significar esto que sea una atresia de Coanas, ¿sí? O se instila sustancias colorantes como azul de metileno o fluoresceína y se observa si aparece en la pared posterior de la faringe. También realizar rinofibrolaringoscopía, donde vamos a observar en forma directa la atresia, y en el caso de imágenes, tomografía computada. También, si es adulto, se puede pedir una radiografía de perfil con instilación de sustancia a contraste, donde vamos a ver el stop del contraste. El tratamiento sintomático hasta la resolución quirúrgica. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes de atresia de Coanas, en el cual podemos ver en una endoscopía la placa atrésica. Esto viene a ser el vómer. Esta es la cola del cornete inferior y esta es la placa atrésica unilateral. Esto es una radiografía que se le coloca sustancia contraste al paciente y vemos el stop. Y bueno, se utiliza un chupete, se llama chupete de McGoverns, hasta que el neonato adquiera un peso y un tamaño que generalmente se espera a los 3 meses para hacer la cirugía de la atresia, o hasta que adquiera un peso adecuado. Mientras tanto, el niño debe aprender a respirar por boca, porque esa es la dificultad que tienen los neonatos en la respiración bucal, porque su laringe está ubicada un poco más alta, que a medida que va creciendo va descendiendo la laringe, y se le coloca un chupete que se fija a las orejas o atrás, se lo ata y tiene un orificio. Y también se coloca una sonda nasogástrica para alimentarlo al niño, hasta que se pueda hacer el abordaje quirúrgico, que puede ser transpalatino o puede ser endonasal. ¿Estamos? ¿De esto tienen alguna pregunta? Como ven, insuficiencia ventilatoria les encuadra una serie de patologías. Está muy bien en el diamante para que puedan leerlo y por ahí sacarse o explayarse más en algunos temas que fueron tocados así muy por encima, como pólipos, por ejemplo. ¿Sí? Los pólipos, me gustaría que lean un poquito más para poder entenderlo más a los poliposis, que es algo que van a ver con mucha frecuencia. Entonces, si tienen alguna pregunta de esto, o pasamos a la próxima clase, que es epistaxis. Doctora, sí. Con respecto a la tríada, no dijo los componentes. La tríada de poliposis. De Widal. La tríada de Widal es la poliposis, panpoliposis. Después también es el asma bronquial y la intolerancia a los AINES. Eso lo van a ver mucho. Gracias. De nada. La panpoliposis de Walkes, que es la que vieron las imágenes tomográficas, en la cual los pólipos están ubicados en todos los senos paranasales e incluso ambas fosas nasales. No erosiona porque es una patología que es benigna, pero por compresión van produciendo desgaste de las celdas y se va disminuendo la parte ósea y parece como que va infiltrando y erosionando. No, se va metiendo en todos los recesos y va invadiendo estructuras. ¿No? Esa es la diferencia que hay con las patologías malignas, ¿sí? En la atresia de la Coana, se puede, usted habló que se pasa una sonda nasogástrica en el niño para alimentación. ¿Se utiliza la narina que está disponible o todavía se hace como una sonda oral para alimentación? Si tenés ambas narinas obstruidas, le pones una oral. Y si tenés una, usás la que está libre. ¿Y por el tiempo no es más indicado una yejunostomía o todavía es muy agresivo al niño?
no sabría decirte eso, porque realmente esas patologías no las manejamos mucho, eso va más a los hospitales de alta complejidad, a ver cómo lo manejan ellos, eso. Pero no sé, se me parecería muy invasivo una yayunostomía, no sé, el manejo también y todo lo demás, ¿no? O si no rechaza también, suele pasar, se cierra los tomas, como los pacientes con los tumores, ¿viste? A veces hay veces que los tumores de orofaringe o supraglotis, cuando no se pueden alimentar más, se le hace la gastrostomía o yayunostomía y rechazan, se cierra la fístula. Habría que ver en ellos, la verdad. No sabría responderte esa pregunta. Gracias. ¿Sí? Sí. Las células hemoidales están muy cerca de lo que es los huesos propios, y cuando hay un traumatismo muy importante y el hueso, el caso de fractura o el hueso fracturado se impacta en el bloque del etmoides, se rompe y te va a dar el enfisema porque hay aire ahí, y sobre todo la epistaxis superior por ruptura de la etmoidal. De nada. No es muy frecuente de ver. Sí hay epistaxis en los traumatismos nasales, pero cuando ustedes miran dentro de la fosa nasal, la mayoría de las epistaxis es por efracción de la mucosa del septum, porque se fracturó, o del mismo golpe que genera una efracción mucosa. Por eso sangra por ahí abundantemente en el momento del traumatismo y después cede la epistaxis. Pero si no cede, se vuelve una epistaxis intensa anterior y posterior, es decir, no solo por nariz, sino por boca también, deben descartar una epistaxis por ruptura de la etmoidal. Ahora vamos a ver ese tema. Doctora, ¿Sí? ¿todos los pólipos tienen la recidiva independiente de la causa? La mayoría sí, la mayoría recidiva. De ahí la velocidad de recidiva del pólipo dependerá de múltiples factores. No todos los pacientes tienen como una alta tasa de recidiva, pero la mayoría recidiva. Algunos se operan y a los 3 a 6 meses ya están con los pólipos. Y tenés el tratamiento de soporte y cada tanto tenés que hacerle la dosis de corticoide porque están muy aumentados de tamaño. Y cuando vos ves que el paciente está con sus pólipos que están muy inflamados, cuando viene con anosmia. Ese es el parámetro más. Anosmia, sobreinfecciones, dificultad para respirar. Pero sí, son bastante frecuentes las recidivas, independientemente. Pasa que los pólipos son multifactoriales, a veces tenés un dosaje de IgE normal, pero le testificás al paciente y reacciona. El alergista le hace el tratamiento con las vacunas desensibilizantes y algo mejora, tanto en su broncoespasmo como en los pólipos que están más estables. Pero es una patología bastante molesta por el hecho de la recidiva, ¿no? Del manejo crónico del paciente por largo tiempo. Gracias. De nada. Doctora, ¿Sí? con respecto a la localización del hematoma, había dicho un lugar que era más frecuente. ¿Cuál era? A nivel del cartílago cuadrangular, en la parte anterior del septum, es el lugar más frecuente donde se forman. Y la mayoría son unilaterales. Cuando tenés hematomas bilaterales ya tenés que pensar en algún tipo de discrasia sanguínea o algo. Acuérdense que hay que drenar antes de las 48 horas por el riesgo de necrosis y perforación del septum. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Ven? ¿Epistaxis? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno. ¿Qué es la epistaxis? Les voy a quitar esto para que vean. La epistaxis es la hemorragia
proveniente de fosas nasales y de los senos prenasales. Es una patología bastante frecuente, ya que la irrigación de las fosas nasales es abundante, recibe aporte tanto de la carótida interna como de la carótida externa. Casi el 60% de la población presentó un episodio de epistaxis en algún momento de su vida. Esto lo van a entender mejor con los gráficos, pero les voy a nombrar un poquito. Tenemos el sistema de la carótida externa, me da la arteria maxilar, la maxilar interna, que me va a dar la esfenopalatina. La arteria esfenopalatina me va a entrar por el foramen esfenopalatino en la pared lateral de la fosa nasal, y me va a dar dos ramas terminales, la nasal lateral posterior y la nasoseptal. Y después tenemos la arteria facial, que va a entrar por piso, casi cerca de la parte anterior de la fosa nasal, que es la arteria del subtabique. Después tenemos la carótida interna, a través de la arteria oftálmica, me da la irrigación de todo lo que es el pecho con las etmoidales, anterior y posterior. Hay un área que va a estar ubicada aquí en la región anteroinferior del tabique, que se llama área de Kesselbach. Es un área donde confluyen múltiples vasos que provienen de la arteria del subtabique, rama de la facial, que viene de la etmoidal anterior y de la nasoseptal. En algunos pacientes, esta área de Kesselbach está como muy expuesta, muy submucosa. En los niños, por meterse los dedos, dejan expuesto vasitos, y es el lugar donde más se producen las epistaxis, y son el origen de las epistaxis anteriores. Este es un corte anatómico, que esto que tiene aquí el número 1, el septum, está rebatido para que ustedes puedan ver la pared lateral de la fosa nasal. Este es el vestíbulo o la narina, este es el meato inferior, este es el piso, cornete inferior, meato medio, cornete medio. Esto que ustedes ven acá con el número 14 es el torus tubario o el orificio rinofaringeo de la trompa obstáculo. Aquí ven la arteria del subtabique o la facial, que es la que me va a dar la irrigación de todo lo que es el piso de la fosa nasal. Y acá por transparencia ven algunos vasitos de la nasal lateral. Este es un dibujito en el cual les muestra muy bien la irrigación. Esta es la carótida, que me da la maxilar interna, que se va a introducir en la fosa trigomaxilar, en relación con la pared posterior del seno y la pared lateral del seno. Y aquí está el foramen esfenopalatino. Este foramen esfenopalatino está a 1 centímetro por detrás de la cola del cornete medio. Y puede entrar la esfenopalatina como arteria esfenopalatina, o ya dividida en dos, la nasal, la nasoseptal y la nasal lateral. Los cornetes son muy vascularizados, y cuando nosotros hacemos septumplastía hay que tener mucho cuidado con la cola, porque podemos producir epistaxis posteriores. Van a ver que la nasal lateral me da algunas ramas que entran por la cola del cornete inferior y del cornete medio. Después aquí tiene la etmoidal anterior, que me va a dar ramas que vienen desde el techo, y esto vendría a ser, o aquí que está el septum, es el área de Kesselbach. El área de Kesselbach, que viene arteria del subtabique, arteria de la etmoidal, de la nasoseptal, ¿no? Para que vean dónde está ubicado. Miren el tamaño de las arterias o rama de la esfenopalatina, por eso las epistaxis posteriores sangran bastante. Acá tienen otra, ¿sí? De la nasal lateral, rama de la esfenopalatina, y cómo va dando ramas que se meten en los cornetes, tanto inferiores como en el cornete medio.
está el meato medio también, para que vean. El osteo, un accesorio del meato medio. Y acá tienen las arterias oftálmicas, que me va a dar la etmoidal posterior y la etmoidal anterior. Acá ven las ramitas de las etmoidales. La etmoidal posterior está más en relación con el seno esfenoidal, y la etmoidal anterior es la que me irriga parte del septo. El sistema venoso sigue al sistema arterial. El sistema superficial me sigue la vena al subtabique y la vena facial. El sistema posterior, la esfenopalatina, los plexos maxilares internos. Y el superior a través de las venas etmoidales, la vena oftálmica. Esta vía de drenaje es por ahí por donde pueden pasar siembras metastásicas de tumores, de fosas nasales y senos paranasales, o las complicaciones por ahí de la sinusitis pueden diseminarse a través de estas vías de drenaje o por solución de continuidad. Pero esta es la relación que tiene el drenaje venoso de las fosas nasales con la parte central. ¿Cómo clasificamos nosotros la etiología de las epistaxis? O cómo clasificamos a las epistaxis, perdón, según la etiología, causas locales y causas sistémicas, según la localización, ahí tenemos la epistaxis anterior, la epistaxis posterior o la epistaxis superior, según la frecuencia, únicas o frecuentes o reiterativas, y su repercusión general en leves o graves. Acá tienen algunas causas locales. Los traumatismos, por ejemplo, internos o externos. Dentro de los internos se ve mucho en los nenes, que se colocan los dedos en las fosas nasales, y me generan una maceración en la mucosa, granulomas, que después me producen epistaxis. Y los traumatismos externos es cuando, por ejemplo, una fractura o algo que me lleva a la producción de epistaxis. Inflamación. Los pacientes con rinitis crónica generalmente tienden a formarme granulomas. Y los granulomas se ubican en el tabique y sangran bastante. Y la solución es la cauterización. Los cuerpos extraños, ¿sí? Como les decía hoy, por ejemplo, la pila entra en contacto con la mucosa, se humedece, y en pocos minutos ya me va generando lesión, necrosis, perforación del septum, o las miasis. La vasodilatación. Acá tiene que haber una predisposición, tiene que haber un área de Kieselbach donde los vasos están bastante submucosos, ser un paciente atópico, un paciente con una rinosinusopatía, en el cual cuando el paciente está expuesto al calor o está expuesto o hace actividad física en el sol o algo, empieza con los sangrados nasales y es por la vasodilatación. Pero tiene que haber un vaso superficial para que pase esto. Después tenemos los tumores. Dentro de los tumores que ocasionan epistaxis es el fibroangioma nasofaríngeo juvenil. El fibroangioma es un tumor benigno de comportamiento maligno, agresivo, es un tumor conectivo vascular submucoso y que dentro de los síntomas que produce está la epistaxis posterior recurrente. Y después los malignos, que están dados por erosión, tanto de las estructuras de fosas nasales y senos paranasales como de algunas arterias, por ejemplo. Quirúrgica, como les decía hoy, cuando hacemos turbinoplastia, son muy irrigadas las colas de los cornetes, podemos lesionar alguno de los vasos de la nasal lateral y producir una epistaxis posterior, o cuando se está haciendo la meatotomía media también se puede lesionar la esfenopalatina, es decir, hay causas posoperatorias o intraoperatorias que pueden llevar a la epistaxis. Enfermedades
específica como la leishmania, la sífilis, la lepra, las micosis profunda. Ellas me llevan a erosión, me pueden dejar perforaciones septales. Las perforaciones septales en los márgenes de la perforación, como ahí le explicaba hoy, la corriente del aire se altera, esa misma respiración va generando lesiones en el borde de la perfo, que después sangra, produce epistaxis, formaciones de costra, cicatriza, se vuelve a formar la costra, sangra, eso es un problema. Después tenemos úlceras tróficas simples o idiopáticas. También dentro de las causas de las perforaciones, las vasculitis. Las vasculitis tienen un comportamiento bastante erosivo, bastante mucha inflamación, erosión, perforación de tabique amplia, que lleva también a las epistaxis, a las rinitis costrosas, etc. Esto es una perfo septal. Ven como alrededor de la perfo hay moco purulento, está inflamada la perforación. Realmente la perforación es un problema, ¿sí? Porque toda la vida el paciente tiene que estar con soluciones salinas para irrigar la fosa y limpiar las costras, colocar cremas con corticoides y antibióticos para disminuir la formación de costras y ocenas. El paciente respira y hace un ruido como que silba la nariz, sangra, tiene epistaxis, realmente es un problema. Y la resolución quirúrgica de la misma es muy dificultosa al cierre de las perforaciones. Todo depende de la localización, de cómo hacer el colgajo, si prende o no, o sea, es un problema. ¿Cuándo se producen los perfos? Un traumatismo nasal, como un hematoma septal que no se drenó, se necrosa y se produce la perforación, un decúbito por la sonda, intubaciones nasogástricas o nasotractales, traumatismos, utilización de medicamentos como las gotitas con nafasolina, por ejemplo, tumores, enfermedades infecciosas como por ejemplo la lepra. Cuando ustedes tienen una perforación septal, como en este caso, tienen que evaluar, realizar toma de muestra del borde de la perforación, del borde libre, y hacer diagnóstico diferencial entre tumor, sífilis, lepra, y después los mediadores, y estudiar al paciente si no es una vasculitis, si no hay una causa traumática de por medio. Bueno, esto ya les mostré, el hematoma septal también puede producir una epistaxis cuando no se drena espontáneamente. Dentro de los tumores tenemos la angiofibroma nasofaringeo, el papiloma invertido, el carcinoma de Cabum, los adenocarcinomas de fosas nasales y senos paranasales, el melanoma, el especio neuroblastoma, que es el tumor maligno de las células olfatorias, y los linfomas. Esta imagen que ustedes ven acá es igual a un pólipo antrocoanal. O sea, lo que les va a dar el diagnóstico es la anatomía patológica y, bueno, las características macroscópicas y todo lo demás. Pero esta imagen así puede ser un fibroangioma, puede ser un adenocarcinoma o un pólipo antrocoanal. Los tumores malignos tienen erosión. Los tumores malignos de fosas nasales y senos paranasales se clasifican en el cuadrante inferoexterno, ¿sí? Que se ubican en esta zona, y en el superinterno. Los del peor pronóstico son los del cuadrante o los de la supraestructura, le llamamos nosotros, porque durante su crecimiento me comprometen estructuras como la órbita, la base de cráneo, y es mucho más difícil la resección. Y después tenemos lo de la infraestructura o de la parte inferoexterna, que en su crecimiento me van a ir comprometiendo, por ejemplo, seno maxilar, me va a generar fístulas oroantrales, la fosa infratemporal, la fosa pterigomaxilar, es decir, me van comprometiendo otras estructuras.
Este es un tumor maligno de fosas nasales y senos paranasales, en el cual ven erosión. Me infiltra esto que es este caso me infiltra la órbita, me va a dar diplopía, fijación ocular, me compromete sigmoides contralateral. Este es un estesio neuroblastoma, en el cual me va a generar un hipertelorismo en el paciente. Este es un tumor de la infraestructura, ven cómo me va comprometiendo toda la parte baja. Esta imagen que ustedes ven aquí es un papiloma invertido. Es distinta a la imagen del pólipo. El pólipo, ¿se acuerdan que están irranes? Se afecta a niños o adolescentes, varones, y que durante su crecimiento va produciendo distintos síntomas. Todo va a depender la agresividad del tumor y el crecimiento acelerado de la cantidad de vasos, va en relación con la cantidad o el porcentaje de vasos que tiene el tumor. Cuanto más vascularizado es el tumor, más agresivo, más recidivante, la coloración va de un rosa violáceo intenso y puede producir no solo epistaxis posteriores, porque es un tumor vascular y sangra bastante, recurrente, muy raro de ver una epistaxis posterior en un niño o en un adolescente. Generalmente está presente en las personas adultas con patologías comórbidas, como por ejemplo hipertensión arterial. Entonces, cuando tienen un niño o un adolescente varón con epistaxis posterior reiterativa, insuficiencia ventilatoria nasal progresiva, soliciten imágenes o fibroscopía y se debe descartar la presencia de este tumor. Hasta la perforación septal. También se ve la perforación en los pacientes que son adictos a la cocaína. Es muy frecuente de ver. Dentro de las causas generales tenemos la enfermedad febril, la hipertensión arterial, las vasculopatías, diátesis, como en el caso de las leucemias, púrpuras, trastorno de coagulación, pacientes que toman anticoagulantes o que se automedican con aspirina, se ve mucho. Lo más común de ver en el caso de los orígenes generales es la hipertensión arterial. Esta patología, que se llama enfermedad de Rendu-Osle-Weber, es una patología congénita heredofamiliar en el cual hay una malformación en la unión arteriovenosa capilar. Se produce como dilataciones, ¿sí? Que una de las manifestaciones de la epistaxis. El tratamiento es paliativo, es decir, tratar en lo posible de no cauterizar, porque si cauterizan el área aumenta más de tamaño, se hace taponajes más que nada, y hay que evaluar al paciente en general, porque no solo va a tener en los labios, en la lengua, sino que va a tener también en la retina, en el sistema gastrointestinal, en el hígado, en el sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la epistaxis, produce epistaxis por ahí que no son importantes en cuanto a la cantidad, pero sí afecta la calidad de vida del paciente porque lo tiene en forma reiterativa y no hay una terapéutica que pueda resolver el problema. Es decir, a veces se intenta como colocaciones de colgajos,
pero no cauterizaciones porque aumenta más todavía el área de la patología. Según la localización, les decía hoy, tenemos la epistaxis anteriores, posteriores y superiores. Dentro de las epistaxis anteriores tenemos el área de Kesselbach, el piso de las fosas nasales, o los cornetes, la cabeza del cornete, por ejemplo. A veces, intentando taponar al paciente, se lesiona la cabeza de los cornetes y sangra bastante. Disculpen un ratito. ¿Hola? ¿Hola, sí? Sí, Arteaga, te escucho. ¿Está con fiebre o no? ¿El contacto estrecho con alguien? Tampoco. Bueno, ahora me comunico con usted. Hoy tiene una clase, no va a ir a la patrulla y vamos a pedirle un hisopado por las dudas. Ahora yo termino la clase y me comunico con usted. Avísele, por favor. Nos vemos, hasta luego. Bueno, disculpen, seguimos entonces. Dentro de la localización tenemos epistaxis anteriores, epistaxis posteriores y superiores. Según la frecuencia, únicas o recurrentes, como les decía hoy, la repercusión. Por ejemplo, las epistaxis anteriores son leves, porque son generalmente vasos pequeños, que a la compresión ceden el sangrado o en el taponaje, y no traen repercusión a nivel general. Pero generalmente las epistaxis posteriores, que se dan en los pacientes de mediana edad, con patologías comórbidas como hipertensión, cardiopatía, trastorno de la coagulación, arritmia, etc., sí trae una repercusión general porque el sangrado es abundante, se debe llevar a cabo maniobras instrumentales de taponaje o quirúrgicas para que ceda el sangrado. Es muy raro que una epistaxis posterior ceda espontáneamente el sangrado. Generalmente requiere taponaje o requiere su cauterización. Al igual que las superiores, una vez que están rotas las arterias etmoidales o lesionadas por alguna cuestión, generalmente se dan pacientes jóvenes por traumatismo, se debe llevar al taponaje postero-anterior o al tratamiento quirúrgico, que es la cauterización de la etmoidal. Dentro del diagnóstico tenemos la anamnesis, cómo empezó, cuándo, si traga sangre. Esto si traga sangre es muy importante porque en las epistaxis posteriores y superiores, la epistaxis por atrás, es decir, el goteo de sangre por atrás es abundante. Si es la primera vez o no, si tiene alguna patología de base, si toma alguna medicación, por ejemplo, anticoagulante, hay pacientes que están medicados con anticoagulantes por alguna arritmia, etc., y si no está controlado su RINE puede presentar epistaxis, o los que se automedican con aspirinas también. Si tuvo algún traumatismo, si tenía obstrucción nasal previamente, si tuvo una epistaxis, cómo se resolvió el problema. En cuanto a la obstrucción, neuralgias, rinorreas previas, etc., es muy importante para descartar patología tumoral. La inspección es muy importante. Como les dije en la clase de ayer, tanto el vértigo como la epistaxis como síntoma produce un trastorno de ansiedad en el paciente y en los familiares y en el entorno, que más si es posterior. Es muy importante inspeccionar, se suene la nariz, está con sangrado activo, limpiar los coágulos, que hagan gárgaras y evaluar bien en dónde está sangrando el paciente, si es de una fosa nasal, de ambas, qué fosa nasal es. Evaluar el estado hemodinámico del paciente, la rinoscopía posterior para ver de dónde proviene el sangrado, evaluar la faringe, si cae sangre por pared posterior,
También evaluar si ese sangrado forma coágulos o no. Si no coagula la sangre, estamos en presencia de algún trastorno de la coagulación, porque lo que solemos observar cuando miramos la faringe es coágulos que caen desde la pared posterior, o un sangrado activo cuando remueven el coágulo haciendo gárgaras. Y rinofibroscopía, si no hay un sangrado importante se puede realizar para ver cuál es el origen, pero si hay un sangrado activo importante no se puede realizar la fibroscopía. Cuando solicitamos imágenes, cuando por ejemplo sospechamos de alguna patología tumoral o cuando los episodios de epistaxis son recurrentes. Laboratorio, ahí pedimos por ejemplo hemograma para ver cómo está el hematocrito, para ver cómo está su coagulación, y agrupar al paciente si ya viene sangrando hace varios días, o si requiere transfusión en algún momento. Se debe realizar el diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis. Muchas veces cuando hay una epistaxis posterior y no es abundante por algún tipo de lesión que se encuentra en la parte posterior, como les decía la otra vez, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la hematemesis o la hemoptisis. Con las hemorragias también de las varices linguales, tiene que evaluar bien al paciente. El pronóstico depende de la etiología, depende de la magnitud, de la frecuencia, la repercusión general. También es frecuente de ver las púrpuras. Producen una epistaxis que me ocupa en napa, es decir, toda la pared de la fosa nasal. No es un punto sangrante que llamamos nosotros cuando hay un área donde está sangrando. Tanto la aplasia, en el caso de las linfoproliferativas, como en la púrpura, o son los que más se ven, sangra en napa, es decir, sangra donde toques la fosa nasal, sangra. El tratamiento es médico instrumental. En las epistaxis anteriores, la cauterización, que puede ser en los niños o cuando el vaso es pequeño, cauterizamos con nitrato de plata o con ácido tricloroacético. A mí me parece mucho más fácil la cauterización con nitrato de plata, pero cuesta bastante conseguirlo. Pero también se puede hacer picando con ácido tricloroacético. Ambas sustancias tiene que estar seca el área, es decir, tiene que estar en una mano con el aspirador y el otro cauterizando, si no, no cauteriza. Lo mismo el galvanocauterio, que es calor. Y si no cuentan con esas cosas, hacen un taponaje. Un taponaje, dice aquí con gasas vaselinadas. A mí en particular no me gusta colocar vaselina porque entre el sangrado y la vaselina queda una cosa que mojando ahí. Entonces ya con la misma sangre la gasa se humecta y hacen compresión. Si tenemos una lesión de la mucosa, como por ejemplo ocurre en las aplasias, las linfoproliferativas o en la púrpura, solemos utilizar Surgicel, que son como fibrinas sintéticas, o Espongostan, que es como una esponja absorbible que absorbe la sangre y coagula. Y arriba por ahí podemos colocar gasas, pero no colocar en forma directa la gasa sobre la mucosa, porque al sacar la gasa se vuelve otra vez a lesionar la mucosa de las fosas nasales y vuelve a sangrar. Esto es muy delicado en el caso del sangrado por las leucemias, por ejemplo, cuando hay una aplasia de médula, sangra todo. Siempre que tengan que hacer una epistaxis posterior, un taponaje, antes de empezar el procedimiento, tienen que tener todas las cosas a mano, porque después se ensucian y tienen que estar tocando todo y a veces están solos, no tienen nadie que les pase las cosas. Entonces tienen que tener un buen frontoluz, una pinza bayoneta, el espéculo de Killian, deben tener sonda doble balón, si es que la tienen, o sonda Foley, probar los balones que no estén pinchados, agua para insuflar el balón, una buena jeringa, gasas,
y un hilo para fijar la gasa. Los tipos de taponaje que hay son sonda doble balón, sonda Foley o taponaje anterior o anteroposterior con gas. ¿Y qué complicaciones trae el taponaje? Sinusopatía, otitis, celulitis orbitaria, hipoxia hipercapnia y depresión respiratoria. Por ello que cuando hay un paciente con una epistaxis posterior o una epistaxis superior, internamos al paciente si vamos a realizar un taponaje posterior anterior, porque se puede correr el taponaje y obstruir la supraglotis, puede tener una depresión respiratoria, a veces el taponaje no es suficiente y continúa el sangrado y hay que reacomodar el taponaje, es decir, son cuadros que hay que seguirlos muy de cerca. Acá les voy a explicar un poco cómo hacer el taponaje. El taponaje, bueno, dependiendo de la fosa nasal del paciente, de si hay algún desvío estructural del tabique, evaluar si usamos una Foley 16, una Foley 18, probamos insuflando el balón, si no está pintado. Siempre tratamos de ir por el piso de la fosa nasal con la Foley hasta que la podamos ver atrás en la pared posterior. Nunca dejar muy abajo la punta de la Foley, porque si queda así, muy abajo, el paciente va a tener náuseas los 5 días que se deja el taponaje. El taponaje posterior anterior se deja 5 días y se retira al 5.º día o al 6.º día, dependiendo de la cantidad de sangrado. Levantamos un poco la Foley, insuflamos. La cantidad de líquido que solemos insuflar en la Foley es hasta 15 centímetros de agua y en un primer momento insuflamos 7 u 8 centímetros para poder tirar de la Foley y que quede enclavado en la parte posterior de la fosa nasal. Y después completamos la cantidad de líquido que se requiere, que son los 12 a 14 centímetros dependiendo del tamaño de la fosa nasal. ¿Cómo nosotros controlamos que ese balón esté bien ubicado atrás? No haya quedado ni muy acá abajo ni muy adelante. Controlamos viendo la punta y que corte el sangrado posterior. Cuando ustedes insuflan y comprimen la arteria, deja de sangrar por atrás. Tal vez por adelante sigue sangrando, pero por atrás no, corta el sangrado. Nunca largan la Foley porque si ustedes sueltan, el balón va para atrás y el paciente se ahoga. Entonces lo mantienen a la Foley tirando y empiezan a hacer el taponaje con la gasa. Y que la Foley quede alrededor de la gasa, no quede ocasionando un decúbito, ni en el borde interno ni en el borde externo del cartílago alar. Si no me va a generar una lesión del cartílago y una condritis. Una vez que fijaron el balón, que taponaron la fosa nasal, el resto de gasa que le queda, si les queda o una gasa, envuelven alrededor de la Foley y la sujetan con un lino 30 o un lino 60. Una vez que está sujeto la Foley, que ya está en su lugar, sueltan, va a quedar el taponaje bien fijo. Eso tienen que controlar bien, porque si queda esto flojo, el taponaje va para atrás y el paciente se ahoga, tiene náuseas, vomita, siente que le tapa, imagínense, la Foley ahí abajo. El doble balón es más fácil, colocan la Foley, doble balón, la Foley no, la sonda doble balón, e insuflan el balón posterior y el balón anterior. El taponaje con gas